Bueno, buenos días a todos. Bien, bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre digitalización desde la perspectiva de sostenibilidad. Para empezar, me presento, soy María Alejandra Silva, hago parte del equipo técnico de ingeniería de Autodesk para América Latina y pues hoy bueno, les comparto ahí mis datos por si alguien lo quiere ver, un QR de LinkedIn. Y un poco sobre la agenda que vamos a ver hoy. La idea es un poco conversar, no sé si ya, conversar un poco sobre las tecnologías que hay disponibles, entender muy bien qué podemos tener desde la tecnología eh, específicamente para construcción, ¿cierto? Ver un poquito específicamente sobre ese estado actual, o sea, qué es lo que está sucediendo actualmente, hablar de CO2 en la construcción y qué podemos hacer finalmente para que, pues para nuestro impacto dentro de la sostenibilidad. Ahora un poco de background y es, ayer Mauricio nos mostró un poco sobre qué es Autodesk, tal vez varios nos conocen, algunos tal vez no, pero considero muy pertinente mencionar que dentro de la sostenibilidad, Autodesk es la tercera compañía más sostenible a nivel mundial. Esto pues es algo que ni siquiera nos inventamos nosotros, es un estudio que se hizo donde además, pues nuestro eslogan, incluso dentro de nuestro reporte de impacto que salió incluso este año, es un mundo mejor, diseñado y hecho para todos, que es lo que vemos aquí arriba. Perdón que a veces me volteo mucho así, no puedo girar muy bien la cabeza, pero espero que me estén escuchando bien. Ahora bien, otro dato muy importante es esto que vemos acá, la diapositiva que estamos viendo aquí es un poco esas tecnologías que les mencioné que vamos a conversar, que son las que tenemos disponibles, ¿cierto? Es decir, tenemos mucha tecnología disponible en la actualidad dentro de la misma construcción y dentro de la misma industria. Hemos venido teniendo diferentes tecnologías que están a nuestra disposición, pero ¿cómo las utilizamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿De verdad todas las compañías la están utilizando o realmente es algo que desde la academia efectivamente está sucediendo? Porque incluso como nos mencionaron en la presentación anterior, muchas veces sucede que todas estas tecnologías funcionan muy bien. En la academia hacen un esfuerzo grandísimo por generar papers y generar contenido para podernos explicar cómo funciona, pero muchas veces se queda simplemente en eso, temas de construcción autónoma, colaboración en tiempo real y en nube, incluso el mismo tema de BIM, escaneo láser y fotogrametría, bueno, varios temas que seguramente han sido muy vistos en estos 2 días que hemos tenido. Ahora bien, ¿y por qué menciono el cómo se está manejando realmente esto en la industria, cierto? Es por lo siguiente. Esto que vemos acá es un estudio que hizo McKinsey sobre un reporte que sacaron que se llama The Next Normal in Construction, donde dice que básicamente este es el proceso o el flujo de trabajo que hay directamente en un proceso de construcción. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando empieza nuestro proyecto, entonces llega un proyecto nuevo, nos dicen, listo, vamos a empezar con este proyecto. ¿Qué sucede? Este proyecto empieza desde ceros, ¿sí? La industria está basada en los proyectos, está un proceso completamente fragmentado desde el diseño, la ingeniería, desde cuando empezamos a fabricar materiales, desde cuando empezamos con la fabricación de elementos, cuando empezamos con toda la parte logística, ¿cierto? Y cuando nos vamos finalmente a la construcción y al ensamblaje para tener esta construcción final, vamos a demorarnos mucho más tiempo del que seguramente tendríamos si esto no fuera fragmentado, si el uso de las herramientas que tuviéramos fuera efectivamente correcto y efectivamente estuviéramos utilizando procesos digitales con todas las herramientas que vimos anteriormente, con la tecnología que vimos anteriormente y como nos mencionaron incluso en la presentación anterior, pudiéramos ser capaces de utilizar todas las herramientas, no solamente aplicadas desde la teoría en la academia, sino también en la práctica en la industria.
Ahora bien, aquí un par de datos que me parecen súper interesantes a nivel de Colombia únicamente, y esto para que de manera local entendamos qué es lo que está sucediendo en este momento acá en Colombia, y esto es después de la pandemia, después del COVID, eh, en esta reactivación económica. El crecimiento de la construcción únicamente en vivienda con respecto al primer quarter del 2022 ha sido del 10.3% comparado con el año pasado. Es decir, año contra año, este ha venido siendo el crecimiento. Se han comercializado 63,000 viviendas solamente en el primer quarter del 2022 y hay 1.6 millones de viviendas nuevas año contra año. Ese es un dato que nos dieron directamente desde la Cámara de Construcción de acá de Colombia. Son datos muy importantes, son datos bien interesantes y los menciono porque además, ¿qué estamos haciendo con respecto a esto en cuanto a tecnología? Y no solamente qué estamos haciendo en cuanto a tecnología, sino también en cuanto a sostenibilidad. Estamos impactando fuertemente el mundo en el que vivimos y creo que hoy más que nunca es importante ver qué podemos hacer, qué cosas nuevas se pueden llegar a manejar para que esto que vemos acá y todos estos datos, toda esta información de lo que está sucediendo en la industria, efectivamente sea mucho más amigable con el medio ambiente. Ahora bien, actualmente esta es la manera en la que trabajamos de manera tradicional, ¿cierto? Tomamos los recursos que necesitamos, producimos lo que necesitamos y finalmente esto pues nos genera un desperdicio, ¿sí? Sin embargo, y esto no es algo nuevo de construcción, no es algo que me estoy inventando yo, es algo que simplemente desde muchas otras industrias y que además a lo largo de todos estos años ha surgido es la economía circular, ¿cierto? Donde yo simplemente tomo unos recursos que además también puedo reciclar, puedo remanufacturar, consumir, reusar y finalmente ese desperdicio puede llegar a ser menor. Es más, el desperdicio que yo puedo llegar a tener, puedo llegarlo a reutilizar. Entonces, es muy importante empezar a revisar aquí en este punto el tema de economía circular, donde si se dan cuenta, tenemos una oportunidad de 4.6 trillones de millones de dólares en sector público, transporte, construcción, ¿sí? A nivel de sostenibilidad, de reutilizar los materiales que estamos utilizando, valga la redundancia, dentro de nuestros proyectos y mirar efectivamente cómo esto se puede hacer de una mejor manera. Les mencioné que íbamos a hablar un poco sobre lo que es el CO2 dentro de la construcción. En este momento tenemos acá pues en construcción, tenemos el 72% de carbono operacional, ¿sí? ¿Qué es carbono operacional? Todo lo que hace referencia a la electricidad que gastamos, al combustible que gastamos, ¿cierto? A toda la energía que estamos consumiendo dentro de ese proceso de construcción. Sin embargo, y tenemos otro número importante que es el carbono embebido. El carbono embebido, que es este otro 28%, ¿sí? Es ese carbono del cual nos estamos gastando a través de logística, ¿cierto? A través de, oiga, ¿cómo hacemos para que podamos fabricar los materiales que necesitamos? Acá, por ejemplo, aplica la parte de la extracción, por ejemplo, de material para la obra, de cómo estamos produciendo, por ejemplo, el cemento, cómo hacemos para generar, por ejemplo, el acero de refuerzo que estamos utilizando, la estructura metálica, ¿cierto? Todo eso que, digamos, va detrás de manera indirecta al momento en el cual nosotros pedimos un material, ¿sí? Muchas veces simplemente decimos, necesito pedir una cantidad específica de metros cúbicos de concreto, necesito pedir una cantidad específica de kilogramos de acero de refuerzo, pero es importante también tener en cuenta siempre al momento de pedir estos materiales, también entender muy bien el impacto ambiental que estamos teniendo detrás. Y es por eso que en la actualidad ya muchas compañías están trabajando en esto, ¿cierto? En que efectivamente la extracción, la logística y la producción de esos materiales sea mucho más amigable con el medio ambiente.
Y también es labor nuestra desde la academia, ¿cierto? Empezar a entender muy bien, oiga, efectivamente, esto, ¿cómo está impactando? ¿Cómo podemos hacer nosotros desde la academia para ayudarle a esos proveedores de la industria a tener materiales más sostenibles, a que realmente el impacto que están dando sobre el medio ambiente sea mucho menor y sea más amigable? ¿Sí? Eso en cuanto a la parte académica, está de parte nuestra entender muy bien eso y pues ya, como no, desde la industria, empezar a mirar no solamente dentro de nuestros puntos a revisar el costo del producto, cuánto se demora, entre otras cosas importantes que revisamos, sino también debería ser muy importante tener en cuenta el momento de evaluar un proveedor, qué está haciendo para que el mundo sea más sostenible y que su producto esté impactando mucho menos dentro de lo que estamos haciendo. Ahora bien, dentro de la expectativa que hay a nivel de construcción, se espera que para el año 2050 esto pueda llegar a ser a nivel de mejorar esa eficiencia energética dentro de la cadena de abastecimiento, más o menos un 50-50. ¿Sí? Para eso, y lo menciono acá, dentro de Autodesk tenemos diferentes herramientas, seguramente ya muchos de ustedes las conocerán, dentro de cada uno de estos tipos de carbono que se genera dentro de la industria de la construcción, ¿cierto? Dentro de lo que es carbono operacional, todo el tema de electricidad, combustible, energía y demás que estamos consumiendo, por ejemplo, herramientas como lo es Insight, donde desde nuestro modelo BIM podemos empezar a revisar. A mí muchas veces me preguntan, yo soy también profesora, me preguntan mis estudiantes, pero oiga, ¿cómo hago para yo poder a través de un modelo BIM ser más sostenible? ¿Eso tiene sentido? Y la respuesta es tiene todo el sentido. Cuando estamos simplemente extrayendo cantidades de nuestro modelo BIM, estamos ya aportando a que ese desperdicio se esté reduciendo. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando estamos hablando de modelos BIM, no solamente estamos hablando de un modelo BIM donde simplemente tengo un modelo tridimensional que puedo entender, sino que cuando yo tengo ese modelo tridimensional que puedo entender y que además puedo ubicar y georreferenciar, puedo saber cómo ubicarlo mejor, ¿cierto? Oiga, es que yo estoy haciendo un diseño donde el sol está entrando por un lado y no lo estoy aprovechando completamente. ¿Cuál es ese flujo del viento que viene hacia acá y que de pronto yo no estoy aprovechando completamente y estoy haciendo además que las personas que van a habitar en esa vivienda, por poner un ejemplo, vayan a utilizar mayor aire acondicionado? Es solamente uno de los muchos ejemplos que pueden llegar a ver, ¿cierto? Y para eso pues existen ya herramientas que nosotros desde Autodesk tenemos. Sin embargo, esto pues desde ese punto, ¿cierto? Donde desde la operación de ese proyecto, desde esa vivienda o esa construcción, llámese la que sea, voy a estar gastando. Sin embargo, también hay otras herramientas como lo son S3 que funcionan directamente desde la nube, ¿cierto? Es decir, me ayuda también con esa tecnología que vimos anteriormente, donde se hacía referencia a toda la parte de em, colaboración en tiempo real, colaboración de equipos, ¿cierto? Y meternos mucho más en esa nube donde efectivamente yo voy a poder estar haciendo un tracking de esto. ¿Por qué? Porque si yo le digo a un proveedor, necesito que por favor me cargue los EPDs de el material que usted me está entregando a nivel de sostenibilidad y yo puedo llegar a evaluar un proveedor versus otro, ya teniendo información, no simplemente sabiendo es que este proveedor sí tiene alguna iniciativa de sostenibilidad, este de pronto no, ¿cierto? Es muy importante saber cuáles son esos EPDs que está generando. Y para eso, como vuelvo y digo, es muy importante que nosotros desde la academia empecemos a ayudar a los proveedores a generar esos CPDs. Esos CPDs donde me va a decir a mí cómo el material efectivamente está impactando el medio ambiente, ¿sí? ¿Qué es lo que definitivamente ese material impacta? ¿Cuál es toda la cadena de valor que se está viendo afectada por la producción de ese material? ¿Cierto? Entonces, desde ahí es muy importante
como digo, que nosotros como academia lo hagamos y para eso existen herramientas como lo es S3. S3 pues es esta herramienta donde efectivamente cada proveedor carga sus CPDs y al momento de diseñar y poder revisar en ese diseño efectivamente qué es lo que va a estar presentando, puede estar haciendo un cálculo mucho más sencillo de todo lo que está impactando ese proyecto a nivel ambiental. Y claramente también le va a servir si es que quiere una certificación de sostenibilidad, llámese la certificación que sea. Sé que a nivel mundial hay varias, por mencionar algunas, por ejemplo, BREEAM, LEED, acá en Colombia, CASA, EDGE. Entonces, es muy importante empezar a revisar eso. ¿Listo? Y ahora, como mencioné, esas son las cosas que podemos hacer a nivel de eh, pues de impacto ambiental, ¿cierto? Sin embargo, y esto para que lo pensemos desde la industria que le corresponda a cada uno, desde la perspectiva que le corresponda a cada uno, es lo siguiente. Tenemos acá entonces la gráfica del después que vimos primero, ¿cierto? Es decir, McKinsey no solamente nos dio una gráfica de cómo es el estado actual de la construcción, sino qué podemos hacer, ¿sí? Y entonces en esta gráfica nos dice, oiga, usted en vez de tener todo el proceso fragmentado, todo su proyecto fragmentado donde yo no empiezo a trabajar por proyecto únicamente, sino que dentro de mi compañía tengo un proceso completamente estandarizado, ¿cierto? Voy a tener ¿qué? Voy a tener mayor rapidez, eficiencia, durabilidad, resistencia y además menos contaminación en el sitio de la construcción. ¡Wow! Cuando estamos hablando de menos contaminación en el sitio de la construcción, también estamos hablando de sostenibilidad. Y cuando hablamos de eso, por ejemplo, hablamos de construcción off-site, ¿cierto? Es decir, de esos prefabricados que podemos hacer ya sea en concreto, prefabricados que podemos hacer de madera, que incluso vienen prefabricados de estructura metálica. Cuando hablamos de ese tipo también de cosas prefabricadas, y es que por eso les menciono, pongo solo un ejemplo de muchos de los que podemos tener y de todas las ideas que pueden llegar a ver incluso en este mismo auditorio, de todo lo que se puede hacer a nivel de la construcción. Cuando hablamos de tener, por ejemplo, un prefabricado en concreto, para dejar un único ejemplo claro, estamos teniendo que toda la fabricación, por ejemplo, de un elemento en concreto, digamos, hablemos de un muro, se está haciendo en una planta, donde en esa planta está completamente controlado la cantidad de concreto que se va a utilizar en ese único elemento. ¿Qué quiere decir? Que va a estar reduciendo desperdicio. ¿Qué quiere decir además? Que cuando ese elemento llegue a entrar a esta cadena, para finalmente llegar a ser ensamblado en esa fabricación de materiales y esta producción off-site, cuando llega a esa logística, simplemente es mucho más organizado. Es más organizado que es más organizado el tiempo. Sé entonces que tengo que poner primero este elemento, luego otro, luego otro, luego otro. Y ese 4D del que varios han hablado durante estos 2 días se va a volver mucho más sencillo porque tengo simplemente materiales, elementos que tengo que poner uno sobre otro, uno al lado de otro y que además van a estar mucho más organizados. Eso me va a ayudar también dentro de mi obra, como mencioné anteriormente, a ser más organizado. Cuando soy más organizado, genero menos desperdicio y por consiguiente puedo ser más sostenible. Eso solo por poner un ejemplo. Y claro, el tema de generar también estándares, protocolos dentro de los proyectos. ¿Para qué? Para que cuando llegue un proyecto yo no tenga que volver a pensar todo desde ceros, sino que simplemente llegó un proyecto, tengo todo el proceso estandarizado y al tener todo mi proceso estandarizado, simplemente va a ser mucho más sencillo. No tengo que volver a hacer reprocesos, 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 porque ya tengo todo listo. Perfecto. Ahora bien, esto ya para ir finalizando, un poco sobre lo que buscan en este momento las compañías, ¿cierto? Y es estos datos que vemos acá.
Las compañías en la actualidad buscan nuevas soluciones. ¿Para qué? Para innovar, para transformar y además para ofrecer mejores resultados de su negocio. Cuando vemos esto, sé que aquí hay varias compañías de la industria de la construcción, pero sé que también hay muchas personas desde el área académica. Y nosotros desde el área académica tenemos la responsabilidad de hacer que esto realmente suceda. De a través de nuestras investigaciones entender que podemos hacer que se aplique a la industria algo mucho más innovador. Y cuando estoy aplicando algo más innovador a la industria a través de una investigación que seguramente yo hice, puedo estar aportando algo para que efectivamente haya una transformación acá. Ahora bien, y esto lo mencioné simplemente para tenerlo en cuenta, el 99% de los directores ejecutivos de las compañías que son clientes de nosotros, de Autodesk, dicen que la sustentabilidad va a ser importante para el negocio. ¿Por qué? Porque claramente estamos en un mundo donde el impacto que nosotros podemos hacer va a ser importante y la construcción específicamente es uno de los sectores que más aporta dentro del Producto Interno Bruto de cualquier país. Los dejo simplemente con este pequeño. Everything we build has a hidden climate impact due to embodied carbon. The carbon emissions generated from extracting resources, refining, manufacturing, and logistics. The embodied carbon of all the materials going into our buildings is hard to trace, but accounts for 11% of global emissions each year. You can't manage what you can't measure. So a consortium of industry leaders worked together to create a free, open-source, cloud-based tool called EC3. EC3 reveals the embodied carbon of the materials going into our buildings, so architects, engineers, and contractors can make informed choices, selecting materials with the lowest climate impact. For example, depending on how they were manufactured, one building component could have much lower embodied carbon than another that looks and performs the same. Autodesk understands the incredible value of EC3 in addressing embodied carbon in the built environment. Now, using the power of the Autodesk platform, material quantities can be extracted directly from BIM 360 into EC3 with the push of a button. Pulling embodied carbon data from environmental product declarations, EC3 compares the carbon intensity of locally available materials that meet required specifications. This enables fast, climate-smart substitutions. EC3 will play a critical role in reducing the carbon emissions of the 2 trillion square feet of buildings being built or undergoing significant renovation between now and 2050 worldwide. To help create a more sustainable built environment, EC3 and its BIM 360 integration are offered for free, which is good news for people and the planet. To find out more, visit buildingtransparency.org. Perfecto. Con ese video quería cerrar simplemente para recapitular lo que decía ahí. No podemos entender lo que no podemos medir. Los invito a que en el momento en el que ustedes estén pensando en construir, si son de la industria de la construcción, piensen en cómo medir ese impacto que están teniendo, que sea realmente una medida exacta, precisa de lo que estamos impactando dentro del planeta. Y si somos de la industria de la academia, los invito a que se imaginen cualquier cosa, cualquier idea que puedan investigar para innovar, para transformar esto y para que efectivamente el impacto que estamos teniendo dentro del mundo y dentro de nuestro planeta en el sector de la construcción sea mucho mejor. Les comparto mis datos. Muchas gracias. Thank you very much, Maria Alejandra, for your presentation. Now we're going to continue with the presentation of Shabtai Isaac and Thomas Leiner.